Un saludo para todos los que tienen la oportunidad de ver este video, un saludo para Héctor, para Javier. Eh, Como ya se ha hecho costumbre en este canal, estamos debatiendo el semanario Hildebrand en sus 13, la columna Matices, que escribe precisamente César Hildebrand, ¿no? En este caso, el nombre de la columna es Que nada cambie. Ya Hildebrand en las últimas semanas, en su semanario, ha estado dando posiciones con respecto a la primera vuelta y a la segunda vuelta, que es evidentemente lo que está moviendo al país en estos momentos, las elecciones presidenciales, ¿no? Lo primero es que Hildebrand en la primera vuelta nos decía que no iba a votar por ningún candidato y que ningún candidato lo convencía. Pero al final de la primera vuelta, faltando 2 semanas, decide el voto a través de ciertas, imagino yo, conversaciones y también lecturas de su columnista, Pedro Franque, ¿no? Que el economista. Entonces, en base a eso es que se decide votar Hildebrand por Verónica Mendoza, ¿no? Por Juntos por el Perú, por el partido Juntos por el Perú, que no es de Verónica Mendoza ni es la lideresa del partido, sino que es un vientre de alquiler que no solo tiene la derecha, sino también la izquierda. En este caso, el partido de Jude Simon, Juntos por el Perú, adopta a la candidata Verónica Mendoza, que ya tiene su partido, que es este Nuevo Perú, ¿no? Ahora, pasado esto, ya en la segunda vuelta queda Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? Del partido fujimorista y de Perú Libre. La situación está en que Hildebrand, al igual que nosotros estábamos conversando las semanas pasadas, no veíamos que ninguno de esos candidatos de la talla para, si no bien para representarnos, porque por lo menos yo creo que esto de las representaciones de la democracia como se entiende ahora, no es en realidad una democracia y no tiene por qué ser una representación real, pero por lo menos que proponga ciertos cambios a la situación actual en la que estamos viviendo y que se abran ciertos espacios también para los debates, para la ciencia, como se ha estado hablando esta semana también, para tener mayor participación en la riqueza nacional, para tener mayor participación en la educación, que la salud sea una situación más generalizada y de calidad. Entonces Hildebrand lo que propone es que no va a votar por ninguno de los dos. Es más, comenzó a criticar a ambos. En la de esta semana, en la columna de esta semana, vemos, o por lo menos yo puedo ver un cambio en ya no criticar tanto a ambos lados y decir que no va a votar por ninguno de los dos. En la última columna, en esta que se titula que nada cambie, solo critica a Keiko Fujimori, o sea, comienza a hacer una crítica a la candidata fujimorista y dice que no va a votar por ella. Por otro lado, no dice que no va a votar por Pedro Castillo, ni tampoco hace las críticas. O sea, simplemente se ha centrado en la candidata de la derecha. Otro punto que quería rescatar también es que a partir de los años 90, a partir de los años 95 en adelante, no solo en el Perú, sino en el mundo, se comenzó a tratar de eliminar las categorías de izquierda-derecha, de las categorías comunismo-capitalismo, con la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín y de lo conocido como el socialismo real, ¿no? Se comenzó a dejar de lado ese tipo de catalogación de las posiciones políticas, pero nos hemos dado cuenta que han vuelto a partir del 2000 y con mayor fuerza, y en el Perú particularmente ahora hemos podido ver que se ha dividido la votación y las posiciones políticas se han exacerbado, se han exaltado cada vez más y se ha comenzado a dividir nuevamente las tendencias entre izquierda y derecha. Si bien es cierto, no es necesario que la gente conozca quién es Carlos Marx o quién es Milton Friedman o Adam Smith, no necesariamente han tenido que leer sus libros para que sus posiciones sean de izquierda o de derecha. Las posiciones políticas per se ya están cargadas de una composición de izquierda o derecha. Y eso por una cuestión metodológica de tratar de analizar la política, vamos, desde las ciencias políticas.
Entonces, hemos llegado a la conclusión ahora, como también lo menciona Hildebrand, de que por un lado está la candidata de la derecha, o que encarna a la derecha nacional, como Keiko Fujimori, por otro lado, la izquierda de Pedro Castillo. Atrás de cada candidato hay ciertos candidatos que se han ido sumando. Por ejemplo, Acuña, que se ha sumado a la candidata Keiko Fujimori, está también De Soto, eh, está López Aliaga, que ha salido hace unos días a pedir la muerte del comunismo y de Pedro Castillo y de Sarrón, ¿no? Como una táctica fascista de pedir la muerte, ¿no? Y exacerbar los ánimos de las personas que estaban en ese momento en la manifestación. Entonces, está claro una división en el país entre la izquierda y la derecha, cosa que no pasaba desde los años 80, ¿no? Con la participación de la izquierda unida con Barrantes. Casi siempre ha sido el centro derecha, el centro izquierda, el centro derecha contra la derecha o el centro izquierda contra la derecha, pero nunca ha habido una polarización tan fuerte como la que estamos viendo ahora. Yo creo que eso sería mi primera intervención. Muy bien, gracias César. Un saludo para ti, un saludo para Javier, para todos los que nos puedan estar viendo. Y sí, pues, es un dato curioso ese el que estás apuntando, ¿no? Es cierto, yo también comparto contigo de que esta manera de llamar las corrientes políticas, estas viejas palabras, han surgido otra vez, ¿no? En este contexto, gracias a los protagonistas que existen, ¿no? Tanto Fujimori como Castillo, pues representan posiciones políticas bien marcadas y que son descritas pues por estos términos que si bien muchos dicen que son desfasados o que ya no existen, al parecer, como bien lo indicas, en el Perú todavía sirven, todavía mueven, todavía tienen cierto protagonismo, cierto papel. Entonces, eso ha sucedido así, ¿no? Eh, con lo que respecta a esta columna de Hildebrand en esta última versión, sí se nota un antifujimorismo, ¿no? Hildebrand otra vez nos vuelve a mostrar ese antifujimorismo que tiene tan enraizado desde hace tantos años, ¿no? Eh, y no solo va en contra de el fujimorismo, también lo que hace es darle una crítica a la derecha en general, ¿no? También se encarga de eso, de criticar al capitalismo también, es de lo que se encarga en esta nueva entrega que nos da, ¿no? En esta nueva columna. Eh, nos hace ver de que, digamos, a su parecer el capitalismo es un sistema que es una bomba de tiempo, dice él, ¿no? En su sistema que él mismo se autodestruye, ¿no? Al crear brechas tan grandes entre la gente, ¿no? Entonces, él apunta a eso, dice que ya es insostenible que el mundo se maneje de esa manera. Pues desde ahí, a partir de eso, también podemos inferir de que lo que nos está diciendo es que la derecha no es ninguna salvación tampoco, ¿no? Tal vez eso es lo que él se está dirigiendo a aquellos que reconocen a Fujimori como el mal menor. Él les está diciendo que esta derecha extrema no es ninguna salvación, en realidad, que no vayan a creer que no vayan a creer ellos que se están salvando de algo, porque están entrando en un agujero tremendo, ¿no? Después también se refiere a algo interesante, que es esta cuestión de que los medios de prensa, televisivos y escritos, básicamente también se están parcializando, ¿no? Se están parcializando, dándole pues el crédito a la derecha, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso que creo que puede ser el estandarte, la insignia de este fenómeno de que la prensa esté parcializada, es la cuestión de lo que ha pasado con Clara Elvira Ospina, ¿no?
ese caso es pero icónico y ha pasado este, hace poco, ¿no? Hace muy poco. Entonces, que bueno, según los testimonios, pues el testimonio de Mome básicamente, ¿no? Dice pues que Ospina pues habló con Keiko Fujimori y le dijo de que ella va a ser neutral, que no va a apoyar a nadie, que simplemente va a informar a las personas y que las personas saquen sus propias conclusiones. Y después de ello es que el Canal 4 y este grupo pues separa a esta directora de prensa y hasta donde sé creo que están pensando poner o ya pusieron a Jaime Dalcaus que ya se conoce qué tendencia tiene, ¿no? Entonces están llamando a alguien que ya sabemos que es de derecha extrema, Jaime Altaus, ¿no? Entonces, entonces se ve, creo que ese es el caso más icónico, como decía hace un momento, de cómo la prensa ya tomó partido por algo, ¿no? Entonces, fuera de que uno opine una cosa u otra, creo que ese es un hecho concreto. O sea, eso ya está fuera de la opinión, sino que es un hecho concreto de que la prensa está a favor de una candidata. Si eso es bueno o es malo, ahí viene la opinión que uno puede vertir, ¿no? Y bueno, no quiero irme del tiempo, así que le doy el pase a Javier y después sigo con otras inferencias. Hola Héctor, hola César, hola a todos los que puedan ver este video también. Y voy a continuar dando mi opinión. Y estoy de acuerdo con César con el hecho de la polarización. En este escenario de pandemia, de situación tan difícil y con las redes sociales tan cerca de nosotros, es evidente que hay más opiniones encontradas, ¿no? De izquierda, de derecha. Y me parece que, sobre todo basándome en las redes sociales, las opiniones no necesariamente son bien estudiadas, ¿no? No se sabe bien qué es izquierda o derecha, solo se sabe lo que se cuenta o los íconos, ¿no? Por ejemplo, de izquierda ya al toque uno o la gente que opina acerca de la izquierda lo identifica con Che Guevara o Marx o el comunismo, o ahora con Pedro Castillo, ¿no? Y la derecha, bueno, siempre se ha sabido que está a favor del modelo económico con el cual nosotros sobrevivimos hasta ahora, ¿no? Por la época en la que Fujimori se encargó de imponer este modelo y establecerlo de tal manera de que se desfalque al Perú de alguna manera, ¿no? Y cabe resaltar estas diferencias porque lo menciona Hildebrand en cierta forma en su artículo. Y el hecho de que se defienda el modelo económico, o sea, muy defendido por la derecha y por algunas gente de clase media, por así decirlo, nos puede hacer ver que estamos gobernados, estamos engañados o así es, o algo así por la prensa, por los medios de comunicación. Porque es evidente que por más que saquen números, por más que saquen estadísticas, por más que los periódicos más reconocidos como El Comercio, La República, hayan sacado en alguna época gráficas que dicen que la economía está creciendo, que todo está mejor, nadie puede tapar el sol con un dedo y evidenciar que existen barrios en Lima, existen lugares donde no llegan ni siquiera los servicios básicos. Y eso también lo menciona Hildebrand en este artículo. Y eso es solamente hablando de Lima. Existen provincias en donde no existe Estado prácticamente. Están en extrema pobreza, ¿no? Estamos en un país que prácticamente la capital es una burbuja y no se da cuenta de todo lo que hay alrededor, ¿no? Y aún así se defiende este modelo económico, ¿no? Hay un fuerte poder, por así decirlo, que tiene la derecha que trata de convencer a todos los demás de que es lo mejor, defender un modelo que produce lo que hemos visto, ¿no? Y peor en la pandemia, ¿no? Hay una adoración muy servil al capitalismo que nos engaña con un sentimiento de libertad, ¿no? Pero al final
hay un cierto control y un esclavismo voluntario, porque la gente que ha decidido votar por Keiko, sabiendo lo que está detrás de ella, sabiendo que, como dice Hildebrand, es cabecilla de una organización criminal, prácticamente está olvidándose de sí mismo, ¿no? De todo lo que ha pasado, de todas las muertes, de todo lo que ha robado, ¿no? Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Héctor acerca de que ese sistema en el que vivimos crea sus propias crisis y nos lleva a momentos como en los que estamos y como en los que están muchos países en Latinoamérica, ¿no? Especialmente en Colombia. En Colombia había un gobierno de derecha y ahora la situación es muy grave. En algunos medios he escuchado que hay hasta 500 desaparecidos. Hay varios muertos, varios heridos. Y aún así parece que los enfrentamientos continúan, ¿no? Este tipo de situaciones es a la que nos lleva modelos económicos o gobiernos de derecha tan estrictos, tan autoritarios como lo que podría ser Keiko, porque respalda además el gobierno de su padre, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Hildebrand dice que todo esto también se podría resumir con algunas frases que me llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, dice que esta clase media engañada o la derecha, cuando escuchan la palabra compasión, es sinónimo de algo marica, cobarde. Cuando escuchan la palabra igualdad, es medio marxistoide, de izquierda, ¿no? Comunista incluso. Y es impresionante, o sea, igualdad. ¿Quién no quiere tener la misma oportunidad que otro, no? O sea, pensar en los demás. O compasión, o sea, es lo más humano, lo más natural, o sea, ni siquiera humano. Los propios animales se ayudan entre ellos, existe la cooperación, los mismos seres humanos necesitamos de otros. Sin embargo, este sistema es completamente contradictorio con todo eso, ¿no? Y bueno, con esto quería quedarme hasta aquí. Y solamente quería mencionar algo más, ¿no? De que es evidente que este sistema o el capitalismo debe cambiar, también dice Hildebrand, ¿no? Y algunas evidencias son la pandemia, la desigualdad, la pobreza, el cambio climático y que todo esto es insostenible, ¿no? También dice que las ovejas pueden estar hartas de balar y habla de la votación que no sirve de mucho, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, es evidente que parece que las votaciones no van a servir de mucho. Bueno, los dejo con mi compañero para que continúe con sus opiniones y luego voy a continuar también. Sí, solo para continuar con lo que mencionaban ustedes, ciertos datos, ¿no? Primero, Hildebrand menciona el tema del foro de Davos, que como sabemos es un foro internacional en el cual representantes de las empresas internacionales, de los estados y sociedad civil comienzan a debatir sobre la situación económica mundial y obviamente la situación económica mundial del sistema capitalista, pues, ¿no? Que es en el cual vivimos. Y lo que nos dice Hildebrand es que ya se están dando cuenta, ¿no? O sea, hay que ser muy tonto para no darse cuenta que el sistema está entrando en crisis, nuevamente. Y crisis que no se veían desde el crack del 29 a la crisis de los años 80, y por lógica, el capitalismo tendría nuevamente una nueva crisis. Y esto no sería tocado, no sería tomado en cuenta si no fuera por la grave situación de la pandemia. O sea, la pandemia ha sido un elemento fundamental para agilizar la crisis económica a nivel internacional. Ahora, esta situación que se expresa en este análisis del sistema capitalista y de la necesidad de, por un lado, reformarlo, reformularlo, darle vueltas sobre el mismo eje y tratar de hacerlo más humano, se enfrenta, por otro lado, a las posiciones de ese sistema no va más, ¿no? Ese sistema no puede seguir, o sea, ya no necesita reformarlo, sino necesita una nueva visión. Y eso nos trae a cuenta a viejas historias, viejos cuentos, viejos relatos, ¿no? Y hablo de relatos desde el filosófico, ¿no?
no solo el relato de un cuento literario. Viejos relatos en el sentido de que volvemos a esta canción no sé si han escuchado La nostalgia del fin del siglo del Tri, de México, ¿no? Comenzamos por necesidad, ahora ya no solo por un tema de nostalgia, sino por necesidad a revisar nuestro pasado, ¿no? Las ideas que en algún momento quedaron desfasadas y comenzar a darle nuevos giros y revitalizarlas. De repente no de la misma forma, pero sí tomando los aportes de viejas ideas para el futuro. Es decir, el viejo fantasma que recorría Europa vuelve nuevamente como un fantasma desarrollado a asustar al capitalismo, ¿no? A poner en tela de juicio los cimientos mismos. Si bien es cierto, no como una cuestión política de acción, pero sí como una teoría, como una teoría fuerte de crítica nuevamente al capitalismo. Ahora, otro punto que quería mencionar aquí era lo que mencionaba, lo que agregaba Héctor con el tema de Jaime de Altaus. Hay un video interesante, no sé si lo han visto estas semanas que ha estado recorriendo las redes con respecto a Kotler, el investigador, y Jaime de Altaus, que están en una presentación de un libro de Jaime de Altaus precisamente. Está también Hernando de Soto y está Julio Kotler. Y Julio Kotler le dice, a mí me parece extraño que Jaime de Altaus hable del capitalismo, pero no hable de las brechas sociales y de toda la problemática, y comienza a dar su discurso. Y es más, y le dice, o ya no se acuerda de su pasado marxista, le dice a Altaus. Y me pareció extraño, porque yo nunca me hubiera imaginado que Jaime de Altaus había sido marxista en su juventud, ¿no? Algo para tomar en cuenta de lo que mencionábamos en una reunión pasada, ¿no? Eso de que de jóvenes incendiarios y de viejos bomberos, ¿no? En este caso, Jaime de Altaus demostrando una vez más que la metamorfosis en política puede llevar de un extremo a otro, ¿no? Ahí está Vargas Llosa, por ejemplo, o si vamos más allá a Rabini, pues, ¿no? Que precisamente apareció también en una caricatura de Hildebrand hace poco. Otro punto que quería mencionar era lo de López Aliaga, que no, pues, o sea, tenemos que la gente de bien, ya si no quieren de la gente que practica política, ya, la gente de bien, la gente humanista, la gente cristiana, la gente que profesa alguna religión en la que se respeta al ser humano, tienen que cerrar filas, pues, ¿no? O sea, no se puede estar dando ese tipo de arengas, ¿no? O sea, por un lado se critica a Sendero, que en los años 80 propugnaba la muerte y ensalzaba la sangre y a llevar la vida en la punta de los dedos, y que solo florecería la revolución después de bañar en un lago de sangre, ¿no? Tenemos que marchar sobre lagos de sangre. Entonces, ese culto a la muerte, ¿no? Esa alabanza a la muerte, que hace unos días también publiqué con respecto a Millán Astray, este general español, y a Unamuno. Ese ensalzar la muerte, ¿no? O sea, es arrasar todo, ¿no? Es arrasar con la existencia misma. Y eso es lo que ha hecho López Aliaga, ¿no? Haciendo estas arengas fascistas, porque hay que decirlo que son fascistas. Por otro lado, también quiero mencionar lo de Colombia, hay que demostrar eso, que el sistema hace agua por todos lados, y hasta los países que están más avanzados en Latinoamérica, como Chile y Colombia, explotaron. O sea, no aguantó más el sistema, no soportó más, la gente se cansó, se hartó de los impuestos que se alzan en Colombia, de las AFPs criminales en Chile, que aportas toda tu vida y te dan sueldos miserables o pensiones miserables. La gente se harta, se cansa. En Chile, en camino a reformular un nuevo pacto social, porque la Constitución es eso, la Asamblea Constituyente es eso, un nuevo pacto social. Han decidido eso. ¿Saben qué? Nos cansamos de este pacto social, ya no aguanta más los acuerdos que tuvimos, hay que hacer un nuevo acuerdo, un acuerdo general, que es una nueva constitución. Y eso es lo que ha hecho Chile. En Colombia ya comienzan a haber ciertas propuestas con respecto a esto, ¿no? Y en el Perú también. Entonces, vemos que estos tres grandes tigres que nos decía la derecha y el capitalismo, que era Perú, Chile y Colombia, que eran el ejemplo de Latinoamérica y del ejemplo de lo que debería ser la política capitalista en ese sector, ha fracasado, ¿no? Ha fracasado. No ha cumplido su rol de industrializar al Perú, de dar salud, de dar educación. En las cifras macroeconómicas hemos crecido, es cierto,
Pero si juntas a 5 o 10 empresas que crecen y lo pones en una estadística, y por otro lado a millones de personas que no tienen agua, que no hay carreteras, que no hay servicios básicos, ni tampoco, ya no hablemos de servicios, no hablemos de educación siquiera, ni de salud, sino de servicios básicos como agua. O sea, lo más básico que hasta los animales buscan, no tienen. Es decir, estamos pues en el subdesarrollo brutal, ¿no? Y si no ha cumplido este sistema con esto, pues hay que reformarlo, pues. Hay que reformarlo, nos dicen en Chile y en Colombia. Y por otro lado están las posiciones de no, pues ya no aguanta el sistema más reformas, sino que se necesita otro modo de producción. Y para acabar, quería mencionar un punto más, el libro de Kotler, este de aquí, que es clase de Estado y Nación en el Perú, que es un libro importante, precisamente porque Kotler es el que le saca en cara al Taus en su pasado marxista, ¿no? Yo creo que eso sería todo lo que quería mencionar, y lo dejo ahora sí con Héctor. Gracias. Sí, pues, de hecho, esta columna de Hildebrand nos puede llevar a conversar acerca de bastantes detalles que pueden estar alrededor del texto, ¿no? Hay un momento también que Hildebrand dice algo que me llamó la atención y que en algunas ocasiones creo que lo ha dicho también, que más o menos parafraseándolo lo que dice es que la ultraderecha creó a Pedro Castillo también, ¿no? Entonces, muchas personas que están en contra de Pedro Castillo o en contra de los modelos que se le han llamado pues de izquierda o comunistas en la historia, se quejan mucho de Pedro Castillo, se quejan mucho de estos modelos, pero a lo mejor no se dan cuenta que el mismo extremo, ¿no? Del derechista pues crea esto también, ¿no? Por un lado sucede eso. Después, ya digamos, hablando de cuestiones que, como decía en un principio yo, a lo que nos lleva a hablar, o al menos a mí, a lo que me lleva a hablar el texto también, creo que estoy completamente de acuerdo con la crítica que hace Hildebrand acerca de la derecha, la ultraderecha y el capitalismo y todo lo malo que tiene. Definitivamente él tiene toda la razón y está en lo cierto. Sin embargo, yo creo que también se puede observar otros detalles, que es, por ejemplo, me parece que un poco antes de hablar de modelos y compararlos, creo que el principal problema podría ser la corrupción que existe, ¿no? Entonces, me parece que ese es un problema más de raíz, más estructural. Eh, Porque supuestamente en la teoría debería haber presupuesto para salud, para educación, para carreteras. Supuestamente debería haber. Hasta incluso supuestamente hay, se dice, pero hay dos problemas ahí, ¿no? Lo de la corrupción, el problema de la corrupción y el problema también que es más o menos anexo a la corrupción, que es la burocracia, ¿no? Muchas veces han habido entrevistas que le hacen a algunos alcaldes del interior del país, que se sabe que muchos son corruptos, pero han habido otras ocasiones en las que ellos también se han quejado de que hay burocracias que no los dejan tampoco actuar, no los dejan invertir. Entonces sucede pues todo este tipo de cuestiones. También, por ejemplo, Cerrón no ha sido el único ni el último presidente regional corrupto. Hubo un gran problema que es creo que casi todos los presidentes regionales, que tenían un presupuesto, que tenían ciertos impuestos para ellos, pero ellos nunca lo invirtieron en sus propias regiones. Entonces, ese es un problema también de corrupción, ¿no? Y con esto no quiero decir de que el modelo capitalista sea el mejor, sino de que antes de eso parece ser de que la corrupción es el principal obstáculo, ¿no? A lo mejor, si
hacemos la suposición de que no exista la corrupción, aún estando en un modelo capitalista, que no exista la corrupción, creo que si sucediera eso en un modelo capitalista sin corrupción, habrían problemas igual y existirían brechas igual, pero no tan radicalizadas como existen hoy. Me parece que serían un poco menos. Pero de todas maneras, habría que hacer algunos ajustes a ese modelo para que sea aún mejor, ¿no? Pero digamos de que hay ciertas radicalizaciones que la corrupción, las ansias de poder malogran los modelos, así como también malogra el modelo de izquierda cuando hay mucha ansia de poder en algunas cúpulas que se crean, ¿no? Como lo que nos describía Orwell, ¿no? Con el Gran Hermano y esto es la radicalización para el otro lado, ¿no? Entonces, cuando existen estas ansias de poder, esta corrupción, esta tiranía, entonces ya el modelo que se tome en realidad va a dirigir a lo mismo, que es la injusticia, el abuso, ¿no? Entonces creo que un problema grave es ese, ¿no? El de la corrupción también. Creo que ese es el principal problema. Y bueno, ya le daría pase a Javier para seguir conversando. Sí, para continuar, quería decir que la izquierda y la derecha, para mí al menos, prácticamente son lo mismo, ¿no? En el fondo, están basadas en el poder, en el fondo mantienen las relaciones comerciales, en el fondo la gente va a tener que seguir trabajando, hay un grupo reducido que son favorecidos, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia en gobiernos tanto de izquierda y derecha, y además de que existen dictaduras, tanto de izquierda como de derecha. Así que hay mucha gente que piensa que con Pedro Castillo nada más podría haber un gobierno autoritario, pero nos estamos olvidando de la evidencia. La evidencia es Fujimori. Fujimori fue muy autoritario y para colmo nos mentía. Y Keiko no se separa en nada de eso, ¿no? Ya lo está demostrando desde antes de entrar al gobierno. Precisamente como han resaltado César y Héctor, los medios de comunicación son demasiado descarados para defender a su candidata, ¿no? Demasiado. Entonces, me parece que este embrollo de poder, ¿no? De corrupción, siempre van a salir en un sistema como este que está basado en lo mercantil, en la ganancia, ¿no? En la ganancia brutal. Precisamente me gustó una frase que usó Hildegard cuando mencionaba que podrían existir ovejas que están hartas de balar y darse cuenta que las votaciones no sirven, y mientras que exista la codicia como meta y la explotación inicua como método, siempre habrá alguien que ponga la mecha y el reloj a la bomba de tiempo. Me parece precisa esta frase, no solamente porque uno quiera que haya violencia o que la gente esté en las calles, no, al contrario. Cualquier persona lo que menos quiere es esa intranquilidad, esa incomodidad, esa ansiedad de tener de vivir en una sociedad en la que uno no puede estar tranquilo, ¿no? Las marchas y los enfrentamientos en la calle con la policía, si es que tú no estás ahí y ver por la televisión, ver que es posible que mueran jóvenes, chicos, es muy terrible, ¿no? Pero lamentablemente es lo que pasa, ¿no? Es lo que resulta de una sociedad como esta, un sistema como este, ¿no? Por otro lado, quería mencionar o agregar algo más acerca de esto de izquierda y derecha, y de gobiernos de izquierda y derecha. Muchas veces se dice, como mencionaba Héctor, de los gobiernos regionales, ¿no? Que incluso han habido gobiernos regionales de izquierda que han sido muy corruptos. Y hay mucha gente que dice, sí, el Estado es muy corrupto, pero ¿acaso en las empresas privadas no hay corrupción? En las empresas privadas no se saca su tajada, o sea, hay un montón de gente que yo conozco que trabajan en empresas privadas, que obviamente cada vez que hacen un trato siempre tratan de sacar para sí algo de dinero, ¿no? Entonces, es mentira que solamente en los de izquierda, ¿no? También en los de derecha, tanto como en el Estado, tanto como en los privados, ¿no?
Y también me parece importante lo que decía César acerca de resaltar lo que hizo López Aliaga, ¿no? Ese sentimiento fascista de pensar que la muerte está bien, pero sí es que es para los comunistas, sí es que es para esos que se quejan, para esos revoltosos, ¿no? Ellos sí que se mueran. Pero por otro lado, si es que estos también se radicalizan, ahí sí se espantan, ¿no? Es demasiado doble cara, demasiado conchudo, demasiado sinvergüenza, ¿no? Resaltar esto y sin embargo ellos también tienen un sentimiento demasiado terrible. Y para resaltar eso de lo que pasó en Colombia también, tocando este tema, lo malo que sucedió ahí es que los impuestos se querían aumentar solamente para los pobres. En cambio, para los que tenían demasiado dinero, los ricos, a ellos no se les toca. Y es algo parecido a lo que podría pasar aquí, ¿no? Sobre todo porque estamos en crisis. De alguna forma, cualquier presidente que entre va a tener que resolver la crisis, sea como sea, ¿no? También me parece importante resaltar esto a lo que representa Keiko, ¿no? Y un ejemplo que ponía Hildebrand de un video que le había llegado de una señora que estaba obligando a sus trabajadores a votar por Keiko. Y Hildebrand dice, se olvida de que es extorsión, se olvida de que esto es prácticamente colonial, ¿no? De que es parecido a lo del Mississippi de los 50, o sea, en Estados Unidos cuando todavía había esclavismo, ese sentimiento de que los que tienen menos no sirven, no son tomados en cuenta, y hace referencia a situaciones aquí en el pasado, situaciones casi feudales, en donde prácticamente eran esclavos, gente que había vivido aquí mucho tiempo, hechos esclavos por los grandes terratenientes, los dueños de tierras, ¿no? Y luego también dice por ahí que hay un tufo religioso detrás de todas estas defensas del sistema, de que esto no debe cambiar, ¿no? Y luego también quería terminar con... hace una comparación que la votaron a Ospina y la vieron como si fuera Rosa Luxemburgo, ¿no? Rosa Luxemburgo fue una activista comunista perteneciente a partidos más radicales de lo que nosotros podemos imaginar de izquierda y derecha, o sea, salen de esta lógica. Perteneció a un grupo que criticaba incluso el marxismo-leninismo, pero esas ideas todavía no llegan aquí, pero incluso siendo más radical, fue vista la periodista solamente por no defender a Keiko, ¿no? Y quería terminar con algo que había escuchado de algunos, bueno, de algún periodista independiente, hablando ya de Pedro Castillo y de Keiko. Decía, Pedro Castillo tendrá su cerrón, hablando de que tiene a Cerrón, pues, ¿no? Pero Keiko tiene toda una cordillera. Y bueno, yo con mi novia le agregamos una cordillera blanca, pero muy blanca, pues, ¿no? Recordando a su padre y a toda su familia que ha estado bastante relacionada con la mafia de la cocaína, ¿no? De la droga que mueve harto dinero. Bueno, eso era lo último y ahora no sé si alguno de ustedes tendrá algo más que decir, algo más que agregar. Sí, yo solo quería agregar un punto ahí, ¿no? Con respecto a esto de que se va un poco de las manos el tema de la radicalidad. Increíble que, o sea, que a este tiempo vista de todo lo que ha pasado en la humanidad podamos estar cayendo en estos intentos de fascismo ridículo, ¿no? Ni siquiera es, o sea, ni siquiera Mussolini o Hitler en los años 30, en lo que los actos de masa, pues, convocaban, ¿no? Sino que es algo guachafo, o sea, de mal gusto, prepotente, ¿no? El folclore nuestro, bueno, en realidad. Es parte de la política nacional, estos exacerbados como López Aliaga, que quieren convertirse en el nuevo Duce, ¿no? En el nuevo líder de la derecha extrema y convertir al Perú en una Italia de los 30, bueno. Agregar eso. Otro punto, el tema de la corrupción, que justo como estamos leyendo ese tema del libro de Stephen Hawking, es como un agujero negro, ¿no? Que lo único que hace
para mantenerse vivo es comenzar a absorber la energía para mantenerse vivo. Y es eso, la corrupción es eso. Para mantenerse vivo tiene que consumir la energía de los demás. En dinero, en ética, en moral, tiene que acabar, tiene que ir consumiendo y pudriendo a los demás para mantenerse. Y eso es lo que ha hecho el partido de Keiko Fujimori, ¿no? A través de todo este tiempo. Y por último, el tema de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que la gente piensa que son radicales estas situaciones que están pasando, pero en realidad es que no leen, pues, ¿no? Hay un libro de Rosa Luxemburgo muy bueno que es el Huelga de Masas, Partido y Sindicato. Salvajes. Pero bueno, solo eso. No sé si hay algo más, Héctor, Javier, si no ya estaríamos terminando. Y lo que les decimos, desde este pequeño espacio que tenemos, la solidaridad pues con lo que está pasando en Colombia, con los atropellos y las muertes que están ocasionando allá las fuerzas del Estado, que son realmente trágicas, ¿no? O sea, no podemos dejar pasar este momento porque nos puede pasar a nosotros también. Y nos ha pasado. Entonces, no se puede dejar pasar y dejar estos actos criminales, dejarlos pasar por alto, ¿no? Solo eso, y súbense al canal, coméntenos, déjenos un like y difúndanlo, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao. Chao, chao.